Le habla su hermano y amigo Naum Clark, y para mí es un placer estar una vez más con ustedes. En esta oportunidad queremos llevarle la excelencia, queremos hacer, queremos ser de bendición para usted. Vamos a estar haciendo una serie de temas que van a confrontarnos mucho. Vamos a aprender cosas prácticas que podemos vivir día a día. Y por eso vamos a estar hablando de algo puntual, que es cómo acceder a la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 3, a la altura del verso 4, eh, dícele la palabra del Señor: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el verso 7 dice lo siguiente: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he visto sus angustias. Solo debemos saber, primero, que la presencia de Dios es Dios mismo presente en un lugar. La presencia de Dios es tal cual como se menciona. Hay personas que piensan que la presencia de Dios es una energía, una fuerza, una manifestación. No, la presencia de Dios es Dios mismo en un lugar. Debemos saber de que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios está en todos lados al mismo tiempo. El detalle está en que Dios no se manifiesta en todos lados. Aunque Dios está aquí, una cosa es su presencia y otra cosa es la manifestación de su presencia. Entonces, debemos entender esto. Porque en el momento en que Jehová se le presenta a Moisés, Moisés no se acercó a Dios. Dios se acercó a Moisés. Moisés venía huyendo porque había matado a un egipcio, porque el egipcio había oprimido a su pueblo. Y Moisés huyó como si fuese un asesino. Moisés huyendo tiene un encuentro con Dios. Y partiendo de este punto, hay personas, o tú en este caso que me ves, hay momentos que has huido de Dios y Dios se ha encontrado contigo. No es que tú no, Dios te buscó a ti. Partiendo desde aquí, me encanta saber de que Moisés vio la zarza, y esto es normal en el desierto. La zarza es un árbol, algo seco, que constantemente se quema en el desierto, se quema y se consume. Pero lo que llamó la atención de Moisés fue que esta zarza ardía, pero no se consumía. Y anterior a esto, dice la Biblia que el ángel de Jehová se presentó en medio de la zarza. Pero Moisés no conocía al ángel de Jehová. Lo que llamó la atención de Moisés fue la zarza, no el ángel. Ay, Jehová. Esto es un misterio. Porque la Biblia nos relata que el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Pero a Moisés no le llamó la atención el ángel, porque no lo podía ver. Cada vez que te acercas a Dios, tu primer encuentro, tú no vas a poder ver cuán grande es Dios. Lo primero que verás es algo que te impresionará, pero no vas a ver la totalidad de Dios. Moisés vio la zarza, pero no vio el ángel. Pero en medio de la zarza había un ángel hablando con él. De en medio de la zarza salió una voz que habló con Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás pisando, tierra santa es. Moisés, al saber que esta manifestación que estaba ocurriendo en medio de la zarza era Dios mismo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Moisés tuvo miedo, porque la presencia de Dios, cada vez que estamos mal, vamos a tener temor, porque nos sentimos pecadores y por naturaleza
el pecado nos aleja de la presencia de Dios. La normalidad del hombre es que entiende que no puede buscar de Dios porque es un pecador. Inclusive tengo muchos testimonios de hijos que en algún momento determinado, cuando me he sentado con ellos a preguntarles, ¿qué pasó que no te has metido con Dios? ¿Por qué no has regresado a los caminos si tú sabes que esto es lo correcto? Lo que me han dicho es que como ellos le han fallado a Dios, tienen temor de regresar, porque sienten que Dios no les ama. Y déjame decirte que Dios está interesado en encontrarse contigo, pero Él también busca que tú tengas un encuentro con Él. Él ya te conoce. Lo importante para Él es que tú lo conozcas a Él. En este misterio que la Biblia nos relata, la voz de Dios con Moisés fue para mostrarle quién Él era. Inclusive versos después, Moisés le dice, ya que Dios le había mandado a sacar a su pueblo de Egipto por la gran aflicción que estaba pasando, Moisés le dice, ¿y quién me creerá? ¿Cómo me creerán? Y Dios le dice, yo voy contigo. Moisés puso otra excusa, no sé hablar. Tranquilo, Aarón será tu voz. O sea, la cuestión es que por cada excusa que tú tienes, Dios tiene la respuesta correcta a tu excusa. El orgullo del hombre o el ego del hombre siempre busca resolver los problemas con sus propias capacidades. Pero la presencia de Dios nos enseña a que tenemos que soltar nuestros ideales, nuestras ideas, nuestros pensamientos humanos y seguir la guianza de Dios. Moisés se sentía un asesino. Tal vez tú te sientes un pecador, mentiroso, un adúltero, lo que sea que tú te sientas. En este momento la presencia de Dios quiere transformar ese pensamiento y quiere cambiarte en la posición en que estás, quiere levantarte y darte una nueva posición. Dios nunca va a transformar tu entorno. Dios nunca va a sacarte de tu entorno si no te transforma primero. Dios te va a transformar para que tu entorno sea transformado. Dios no va a transformar tu entorno para que tú seas transformado, ¿no? Dios trabaja desde el interior hacia afuera. Es por eso que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se movía a través de un arca, se manifestaba a través de una zarza, inclusive en el desierto con el pueblo de Israel se manifestó en una columna de fuego en la noche, en una nube de día. La presencia de Dios traía codornices, la presencia de Dios hacía que descendiera maná, la presencia de Dios hacía que la roca brotara agua para que el pueblo se saciara. La presencia de Dios tenía manifestaciones. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios hace una dispensación. La presencia de Dios ya no está fuera del hombre, ahora la presencia está dentro del hombre. Dios no quiere transformar tu entorno, Dios no quiere utilizar columna de fuego o nube, Dios te quiere usar a ti. Si nosotros entendiéramos que acceder a la presencia de Dios es más valioso que cualquier otra cosa, nosotros peleáramos por eso. Y en estos días le comentaba a un amigo de que saben por qué nosotros no peleamos por nuestra salvación o muchas veces no tenemos fe, porque la fe es gratis. El hombre valora lo que le cuesta, pero cuando las cosas son gratuitas no valoramos o no medimos el precio de lo que tenemos. Es como un niño cuando se le da un juguete nuevo. El padre conoce el valor que tuvo ese juguete y sabe la gran responsabilidad que el niño tiene. Pero el niño no entiende el valor de ese juguete porque no lo trabajó, no se zurró, no sudó, no se sacrificó. Número uno, la presencia de Dios es Dios mismo en un lugar, presente. ¿Cómo accedemos a la presencia de Dios? Dios se acerca a nosotros. Solamente nosotros debemos tomar la decisión de también acercarnos a Dios. Porque Moisés, cuando Dios se acercó a él, Moisés dijo, heme aquí. Para nosotros acceder a esa presencia, debemos hacer la misma actitud de Moisés. Como Moisés tuvo miedo, se humilló, cubrió su rostro. Cuando vayas a acceder a la presencia de Dios, humíllate delante de Dios. Es la única manera de poder acceder a esa presencia. Mira, eso lo hablaremos más adelante. Llega a un nivel que la misma presencia de Dios está contigo donde tú quieras que vayas.
Pero en este momento, eres tú que necesitas buscar la presencia de Dios. Llega un momento donde la presencia de Dios siempre te va a acompañar, pero es por una vida constante en esa presencia, porque te has mantenido en esa presencia, porque te mantienes, ya es un hábito, y es un estilo de vida. La humillación es la clave. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de lo que fue la obediencia. Y la obediencia es humillación. Y la humillación es obediencia. El hombre por naturaleza es desobediente. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos desobedientes. Buscamos nuestros propios conceptos, eh, nuestros propios deseos, inclusive nuestros propios anhelos. Mas Dios busca siempre darnos cosas mayores. Siempre busca darnos cosas aún mejores de las que nosotros pensamos. Moisés en algún momento pensó que iba a ser el príncipe de Egipto o rey en Egipto, pero Dios le cambió y tenía un propósito mayor. Él era el libertador de su pueblo. Y Moisés fue usado muy prominentemente por Dios. Así como Dios usó a Moisés, te quiero utilizar a ti, pero necesitas que tú conozcas su presencia, que puedas acceder a su presencia, pero que también te puedas mantener. En el capítulo 4 nos da una pequeña pizca de esto. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Nosotros para mantenernos en la presencia de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Dios nos ha dado instrucciones prácticas de lo que debemos hacer para mantenerlos allí. Y déjame decirte algo. Mantenerte en la presencia de Dios cuesta, porque Dios no responde necesidad, Dios responde una búsqueda constante en su presencia. Dios no responde a las personas que lo necesitan. Hay miles, hay millones de personas que necesitan a Dios, pero no buscan a Dios. Por eso que Dios no se le puede manifestar o Dios no se le revela. La presencia de Dios está con aquellos que lo buscan, no con los que lo necesitan. Y esto lo debes saber. Hay que buscar constantemente a Dios. Nos sintamos bien o nos sintamos mal, hay que buscarle. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que estar en la presencia de Dios. Hay que buscar los lugares donde la presencia de Dios habita. Mira, no es lo mismo orar en tu casa que orar a solas. No es lo mismo orar en un parque que orar en la iglesia. Cada lugar tiene un ambiente distinto. La presencia de Dios se te va a manifestar de distintas maneras en distintos lugares. Tienes que discernir qué lugar buscar. Había momentos donde Jesús despedía a sus discípulos y él habiendo orado, se le apareció en el mar caminando en medio del mar y los discípulos lo confundieron con un fantasma. En otra ocasión Jesús les pidió a todos ellos que se sentaran con él a orar, que lo acompañaran a orar. Inclusive cuando él se fue y se apartó un poco de ellos a orar, a solas, y regresó, cada uno de ellos estaba durmiendo y Jesús en un acto de molestia se molestó con ellos y los reprendió. Porque Jesús entendía que su dependencia era a través de la oración, que él necesitaba la presencia del Padre en ese momento para atravesar lo que iba a pasar. Tú y yo necesitamos la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Nada. La presencia de Dios es lo que nos direcciona, lo que nos da fortaleza. La presencia de Dios es lo que nos corrige, nos endereza el camino.
En el desierto, cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Donde se movía la nube, se movía el pueblo. Sí, Dios hace una transición más adelante, pero la presencia de Dios es la que nos guía. Dios no cambia. Y Dios no ha cambiado contigo. Dios está a tu favor. Y Él está a mi favor. Dios está a tu favor. Y Él está a mi favor. Y de esta manera podemos saber qué es la presencia de Dios, cómo acceder a ella y cómo mantenernos en la presencia de Dios. Dios te bendiga. Bienvenido a Buenos Días, Espíritu Santo. Espero que este programa sea de gran bendición para ti. Y ya tú sabes, este es el primer episodio de cómo acceder a la presencia de Dios, cómo mantenernos, qué es la presencia de Dios. Este es el primer episodio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga.